Queridos hermanos, en el programa de reflexiones proféticas que estamos repasando juntos, hemos llegado a un momento en el que se marca un antes y un después muy claro de la historia de la humanidad. Antes queda todo el problema que se produce en la tierra a causa del gobierno del anticristo y del falso profeta promovidos por el dragón, es decir, por Satanás. En ese reino se ha levantado una violenta oposición contra Dios y el Dios de la gloria, su Hijo Jesucristo nuestro Señor, desciende del cielo a la tierra en su segunda venida. Y todas las huestes, los ejércitos convocados para luchar contra él, quedan eliminados. Va a iniciarse un tiempo admirable en la tierra, que en el libro de Apocalipsis se llama, como se presenta, como el reino de los 1000 años, en el cual Cristo va a gobernar, a reinar literalmente aquí en la tierra. Pero este reino tiene un acceso y una puerta de acceso. La puerta de acceso al reino de Dios, al reino de los cielos, siempre ha sido Cristo. El modo de acceso por la fe. La razón de estar, la regeneración. En cierta ocasión Nicodemo vino al Señor. Nicodemo sabía que era el Mesías, había visto las señales que hacía y Nicodemo dijo a Cristo: nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuese Dios con él. Viene a hablar con Jesús por un problema, porque Nicodemo consideraba que la entrada al reino tenía que ver con acciones personales. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo cumplir? ¿Qué ordenanzas tengo que realizar? ¿Qué forma de vida tengo que llevar a cabo? Y cuando viene a hablar con Jesús, Cristo le dice: mira, Nicodemo, si no naces de nuevo, ni ves ni entras al reino. Ahora, este reino que va a ponerse en funcionamiento aquí en la tierra, perdonadme esa forma de expresarlo, va a ir rodeado de dos grandes hechos. En primer lugar, un juicio o unos juicios. En segundo lugar, unas resurrecciones. Primeramente, consideremos las resurrecciones. Normalmente o habitualmente hay personas que entienden que hay solo una resurrección final. De justos para la vida eterna, de impíos para la perdición eterna. En cierta medida tienen razón en la lectura literal de la profecía tal como está. Pero cuando yo voy al Nuevo Testamento, descubro que existe un determinado programa de resurrecciones para los creyentes antes de la instauración del reino de Dios o del reino de los cielos aquí en la tierra. Llamo vuestra atención a la carta primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre y también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad, toda potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. De manera que el apóstol Pablo habla de por lo menos 3 resurrecciones o 3 grupos de personas involucradas en el programa de resurrección. El primero de ellos del programa de resurrección es Cristo, y dice que Cristo las primicias. Es decir, aquel grano de trigo que cae en la tierra y que muere lleva mucho fruto.
Y en el tiempo de los israelitas, las primeras espigas de fruto se llevaban y se presentaban delante de Dios. Era la donación que el propietario del campo hacía para el Señor, esperando tener una cosecha bendecida después. Y Cristo es las primicias. Me llama la atención el hecho del plural ahí, de modo que hay algunos que piensan, entienden, sugieren que juntamente con Cristo, el día de la resurrección de Cristo, cuando Cristo resucitó de los muertos, otros creyentes fueron resucitados también y saliendo de sus tumbas se presentaron en Jerusalén a personas que los vieron. ¿Es esto las primicias? No creo que sea así. La referencia al hecho de la primera resurrección es Cristo. Cristo resucitó. Modelo de resurrección, modelo de cuerpo de resurrección, modelo de glorificación también. Pero inmediatamente me dice Pablo que después de Cristo, que resucitó, luego los que son de Cristo en su venida. Notad el versículo. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y naturalmente, aquí hay por lo menos dos grupos o dos tiempos de este segundo programa de resurrección. En primer lugar, la resurrección de los creyentes que corresponden al tiempo de la dispensación de la Iglesia. Notad que el apóstol Pablo dice en la carta primera a Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 en adelante, dice que Cristo desciende del cielo, la trompeta de Dios, ya lo hemos visto, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego se está refiriendo a la resurrección que tiene lugar de los creyentes que han muerto a lo largo del tiempo histórico de la Iglesia, pero inmediatamente habla de los que son de Cristo en el sentido de que también los santos del Antiguo Testamento. Estos santos del Antiguo Testamento no estaban esperando, como algunos dicen, tierra y bendiciones temporales. La carta a los Hebreos en el capítulo 11 habla de Abraham y dice que esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo constructor y arquitecto es Dios. Los creyentes tienen una visión celestial no temporal, no importa en qué lugar hayan sido salvos. Pero también nos describe el Apocalipsis que debido a la persecución levantada por el anticristo contra los santos, tanto de Israel como de los que creen en Cristo, de los muchos miles o millones que han creído en Cristo a lo largo del tiempo de la predicación de los 144.000 y que mueren por el testimonio de Cristo, estos serán resucitados para entrar con Cristo al reino milenial. Ahora, este grupo de resurrecciones pone de manifiesto que no habrá solo una resurrección final, por cuanto aquí se habla de un tipo de muertos, los muertos en Cristo. Ahora, la resurrección de los muertos de la Iglesia no vamos a entrar en ella, la hemos considerado, podéis volver atrás en el canal, están esas consideraciones. Quiero referirme a la resurrección de los muertos de Israel. Indudablemente, los que han muerto creyendo en Cristo van a ser resucitados. Los israelitas habían recibido promesas temporales también, además de vida eterna. Habían recibido promesas temporales y las promesas temporales tenían que ver con un reino en la tierra. Dios había prometido a Abraham darle para él y para su descendencia todos los lugares donde él pisaba con su pie, es decir, el entorno de Israel, de Palestina, donde él estaba como peregrino. Inmediatamente después de esto, la Biblia habla también de la promesa que Dios hizo a David, en cuanto a que de su descendencia habría uno que se sentaría en el reino de Israel, en su trono, y el reino suyo iba a ser perpetuo, iba a ser definitivo. Ninguna de estas promesas se cumplió todavía, pero el Dios de la Biblia, que hace una promesa, que formula una promesa, se compromete a cumplirla porque Él es fiel. De manera que la profecía habla de la resurrección de aquellos que tenían esperanza en el cumplimiento de las promesas y que habían muerto creyentes y las van a ver cumplidas en el reino milenial de Jesucristo.
También los santos de la tribulación. Estos santos de la tribulación van a ser resucitados después de la tribulación, valga la redundancia de la palabra. Mirad Apocalipsis, por favor, capítulo 20, versículos 3 al 5. Apocalipsis, capítulo 20, versículos 3 al 5. Dice así la palabra del Señor. Habla de Satanás y dice que es el diablo, lo ata por 1000 años, lo arroja al abismo y lo encerró y puso el sello sobre él para que no engañe a las naciones hasta que se cumplan 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por la causa del testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron, y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora observad esto, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Versículo 6. Bienaventurado el santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, es decir, la muerte definitiva, no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Todos aquellos que han dado su vida por el testimonio de Jesucristo, todos aquellos que fueron muertos durante el tiempo de la tribulación, especialmente la segunda parte de la última semana, es decir, los 3 últimos años y medio, serán resucitados y entrarán para reinar con Cristo. Notemos esto bien, por favor. No hay una sola resurrección final, hay un programa de resurrecciones. Y Pablo en la carta a los Corintios dice cada uno en su debido orden. Y esa palabra se utilizaba por los griegos para hablar del desfile, un desfile militar. Las tropas iban pasando en su orden, unos primero, luego otros, y finalmente se cumplía todo el paso de las fuerzas militares. Así los creyentes, el primero en el orden, Cristo. Luego los que son de Cristo en su venida, traslado de la iglesia. Después los santos de Israel y finalmente los santos del tiempo de la tribulación. Resurrecciones. Ahora juicios. Notad que esto está también determinado y establecido en la palabra. En primer lugar, hay un juicio determinado sobre Israel. ¿Y cuál es la razón de ese juicio? Pues es determinar visiblemente quiénes son los que son salvos de Israel y quiénes no. Momento del juicio y cronología de ese juicio está en el capítulo 24 y 25. Y notad por favor que en el capítulo 24 del Evangelio según Mateo, estoy refiriéndome a Mateo, capítulo 24, versículos 4 al 26, se habla del periodo de la tribulación, de lo que va a ocurrir en la última semana de Daniel. En el capítulo 24, versículos 27 al 30, el Señor se refiere a la segunda venida suya. Y finalmente, capítulo 24, versículo 31, a la reunión del Israel salvo, de todo Israel, mejor dicho, capítulo 24 de Mateo, versículo 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahora, estos que están reunidos ahí, el juicio va a determinar quiénes pueden entrar al reino y quiénes no pueden entrar al reino. Vuelvo a recordaros que Cristo dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, ni ves el reino, ni entras al reino. Por tanto, este juicio va a demostrar con toda fidelidad en cuanto a Dios, con toda veracidad, quiénes son salvos, quiénes no son salvos de Israel. Recordad que hay un texto de Pablo que dice que entonces todo Israel será salvo. Pero Pablo dijo antes en Romanos, en el capítulo 2 de Romanos, el apóstol Pablo dice que no todos los israelitas, los que descienden de Abraham, son israelitas.
sino que son israelitas, conforme a la promesa, herederos de la promesa, aquellos que son de la fe de Abraham. Hablamos el otro día también, una de las ocasiones anteriores, hablamos de un remanente salvo por gracia que es llevado y protegido en el desierto y que escapan de la furia persecutoria del anticristo. Este Israel salvo será el que entra con Cristo al reino milenial. Ahora, serán reunidos todos ahí. Y se menciona en Ezequiel capítulo 20, versículos 34 al 38, que el juicio tendrá lugar en la frontera de la tierra antes de que puedan entrar a la tierra. Y ahí se separan los salvos de los no salvos. Y notad que ahí tiene cumplimiento la parábola de las 10 vírgenes de Mateo capítulo 25. Las que son salvas entran. Se cierra la puerta e impide la entrada al reino de los que no son salvos. De nuevo aquel ejemplo de las dos mujeres en el molino. Una es tomada, otra es dejada. La que es dejada es la que va a entrar al reino. La que es tomada es la que es echada en las tinieblas de afuera. Por tanto, los resultados del juicio son muy claros. Solo los salvos pueden entrar al reino. Ahora notad algo, por favor. Es verdad que estamos hablando, y lo veremos en otro momento más adelante, si el Señor no viene antes, estamos hablando de que la entrada es al reino milenial de Cristo en la tierra, es verdad. Pero el reino milenial de Cristo en la tierra es un aspecto más del reino de Dios o reino de los cielos. La Biblia dice que Dios me ha librado del poder de las tinieblas y me ha trasladado ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. ¿Cómo entré yo al reino de Cristo? Por gracia, mediante la fe. ¿Cómo se salvan estos que van a entrar al reino milenial del Señor Jesucristo en la tierra y son de Israel? Se salvan por gracia, mediante la fe, porque han creído. La Biblia dice que mirarán. Y ese es un simbolismo de dependencia de fe, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, y el que miraba a la serpiente era salvo. Así estos levantan los ojos, descubren a Jesucristo el Señor, creen en Él y son salvos. Y estos son los que entran al reino milenial de Jesucristo. Bueno, primer juicio, el juicio sobre Israel. Luego aquellos israelitas representados en las 10 vírgenes que no son salvas, que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Estos son echados fuera del reino, no tienen acceso al reino de Dios aquí en la tierra. Otro juicio es el juicio de las naciones. Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46. No leemos todo el pasaje, pero mirad lo que dice algunos de los versículos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y ahora notad. Apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha, los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Momento de juicio. Dios va a establecer un juicio que va a determinar quiénes de las naciones son salvos y quiénes no. ¿Dónde? ¿Dónde va a tener ese juicio? Lugar ese juicio. Joel. Profecía de Joel. Capítulo 3. Joel capítulo 3 y versículo 2. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafá. Y allí entraré en juicio con ellas, a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas espartieron entre las naciones y repartieron mi tierra, y echaron suerte sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino de beber. El valle que ahí se menciona, el valle de Josafá, es imposible determinar su ubicación geográfica. Puedes preguntar a quien tú quieras, que nadie experto en Biblia del Antiguo Testamento
y especialmente del mundo de formación religiosa judía, te puede decir dónde es el valle de Josafat. Sugiero, que ese valle es el que se va a formar cuando Cristo pone los pies sobre el monte de los olivos y se divide de norte a sur, de este a oeste, se rompe y se extiende de este a oeste, haciendo un valle muy largo, muy grande, donde Dios llama a juicio a las naciones. El nombre Josafat significa precisamente Jehová juzga, y los que serán juzgados son precisamente las naciones de la tierra. ¿Y qué diferencia hay entre unos y otros? Bueno, notad que hay 144.000 que han salido por la faz de la tierra para predicar el Evangelio. Y muchos miles de personas reciben a Cristo por la fe en ese tiempo, por el ministerio de los 144.000. Jesucristo el Señor, en la parábola, en una de sus enseñanzas parabólicas, dice que el Señor dirá entonces a unos: entrad al reino, benditos de mi Padre, porque tuve hambre, me disteis de comer, estuve preso, me fuisteis a visitar, enfermo, me cuidasteis. Y algunos dicen: ¿pero cuándo fue esto, Señor? Y Él dice: cuando lo hicisteis a uno de estos mis pequeños, lo habéis hecho a mí. Cuando yo voy al libro de Josué, descubro que Rahab la ramera es una mujer creyente antes de la conquista de Jericó. Y es una mujer creyente, auténtica creyente, porque cree en Dios y dice: yo sé que vuestro Dios os ha dado toda la tierra, y que la gente está temblando de miedo porque Dios ha actuado de esa manera en ellos. Y ella toma a los espías enviados por Josué y los esconde en el terrazo, en la parte alta del edificio, entre atados de lino. ¿Por qué lo hizo? Porque es creyente y trataba a los que son creyentes como corresponde, hermanos. De manera que la evidencia del nuevo nacimiento no está en lo que dicen, sino en lo que operan. No está en decir que aman, sino en que aman de verdad. Notad que el Señor Jesús va a llamar en un tiempo a cuentas a todos aquellos que dicen que le amaban y le decían: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y lo otro y lo demás allá. Y Cristo les dice: nunca os conocí. Apartaos de mí, obreros inicuos. La certeza de salvación consiste en esto: conoce el Señor a los que son suyos, y estos que son suyos se apartan de iniquidad. De manera que ahí las naciones van a ser limpiadas de incrédulos. El pueblo de Israel histórico o biológicamente hablando es limpiado también. Y todos los incrédulos, tanto de las naciones como de Israel, van a ser lanzados fuera, al lugar donde, dice la Escritura en forma figurada, simbólica, está el gusano que no muere, y donde se produce un rechinar de dientes, un crujir de dientes por impotencia. El reino de Dios se abre. Cristo va a reinar. Y la tierra estará poblada entonces solamente por personas salvos por gracia mediante la fe. Notad lo que habíamos leído en el Evangelio según Mateo capítulo 25. El pastor aparta las ovejas, los cabritos. Unos son dejados, entran al reino. Otros son echados fuera porque no son salvos. Al reino de los cielos, en la dimensión actual y en la dimensión milenial y en la dimensión eterna, solo acceden los salvos por gracia mediante la fe. Y los creyentes de la actual dispensación estamos ya en el reino, espiritualmente hablando, que se manifiesta de esta forma hoy. Permitidme recordaros algo: Dios es soberano y ha tenido reino siempre, desde el principio hasta la perpetuidad. Este reino se ha manifestado de distintas formas, en distintas expresiones a lo largo del tiempo. En el momento actual, nosotros estamos en el reino, espiritualmente hablando. Mateo capítulo 13, las parábolas que son aplicadas al reino. Y notaréis que allí, al reino,
que tiene que ver con la iglesia, con el tiempo actual, se le llama exactamente igual que en el resto del Evangelio, el reino de los cielos. Sí, el reino de los cielos. Perdonad, hacer una distinción entre el reino de Dios y el reino de los cielos es sumamente peligrosa. Porque estamos haciendo una distinción en el único reino, porque hay solamente un rey. El Rey de Reyes y el Señor de Señores. No podemos olvidar que nosotros los creyentes no vamos a pasar nunca por un juicio de condenación o de salvación. Pero vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y a veces decimos cuando estudiamos profecía, pobrecitos, mira, no creyeron, se van fuera, creyeron. Escucha, por favor. Todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hemos hecho. Y hay muchas personas que hablan de piedad, pero no viven en ella. Y hay muchos creyentes que hablan de amor, pero no aman a los hermanos. Y hay muchos creyentes que dicen qué fantástica reunión eterna y no quieren congregarse con nadie que se llame de otra manera o de otra forma distinta a como se llama él. Hermanos queridos, la profecía que presenta una panorámica admirable de lo que Dios va a hacer llama mi atención personal hoy, en este momento, y me dice, ¿cómo estás viviendo tú? Que el Señor nos ayude y bendiga para que podamos, viendo la profecía, vivir para la gloria de Dios, conforme a su determinación y de acuerdo con su propósito.